Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por participar. La verdad me siento muy contento, todo el equipo de la Secretaría. Para los que no me conocen, yo soy Alfredo Brunetti, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y a su vez coordinador general de la Mesa de Personas Mayores. Hoy nos encuentra conmemorando el Día Internacional de las Personas Mayores de una forma particular, ¿no? Pues hemos hecho ya con este cuatro en la universidad, son todos presenciales. Bueno, esta vez nos toca de esta forma y bueno, también viviendo un momento triste para la humanidad, ¿no? Con toda esta pandemia y principalmente para las personas mayores que son las más afectadas a este tema tan delicado que no sabemos cuándo se va, tenemos que esperar la vacuna, estamos un poquito ansiosos y bueno, que nos cambió un poco la vida, ¿no? En la casa nuestra tenemos que estar, trabajar y hacer de todo. Bueno, hoy la verdad que tenemos tres exponentes de lujos que nos van a hablar un poquito, la idea es que expongan de 15 a 20 minutos cada uno y después hacer una especie de conversatorio, de hacer algunas preguntas a los exponentes, bueno, tratemos de organizar a medida que vayan surgiendo las dudas, esto después que hablen los tres expositores. Bueno, gracias y vamos a escuchar a la primera expositora, Laura Mariani, es un gusto, así que cuando quieras, empezá. Bueno, como no, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es como decía Alfredo, muy especial esta circunstancia. Ya todos los que están presentes, por supuesto que han participado de muchísimas reuniones de Zoom, han escuchado conferencias y distintas manifestaciones. Yo pensé que en este caso, especialmente tratándose de mi relación con la universidad, quería hacer así un poquito de historia. Eh, Hace 3 años, y para hacerla más o menos corta, es decir, cuando aparece la idea de generar una mesa de trabajo sobre personas mayores, es decir, me sentí realmente como que había encontrado un lugar donde podíamos expresarnos todas las personas mayores. Si bien cuando ejercí mi profesión de psicóloga, estaba en contacto, soy egresada de la Universidad de La Plata, y pienso que muchos de los que me están escuchando también son egresados de distintas universidades. Esto lo marco porque ya estamos hablando de un grupo etario, es decir, donde tenemos ese lenguaje en común de todos los que transitamos los corredores de las universidades, esa estudiantina. Eso me trajo la universidad. Cuando la universidad se abre a la sociedad, cosa que sigo aplaudiendo día a día, realmente, uno siente que regresa a esos pasillos. Allí noto como que el tiempo no ha pasado. Ingreso y me doy cuenta que yo ya no ejerzo la profesión, así que no estaba como psicóloga, sino que estaba como persona mayor que ya pasó los 80 años, un tiempito, y que realmente siente la necesidad de, de acercarse, de hablarles a distintas personas y contarles un poco qué es esto de ser una persona mayor. Yo lo descubrí tardíamente, es decir, lo estudié cuando hice la carrera, por supuesto en evolutiva, etcétera, etcétera. Pero de eso hace muchos años, hace 50 años. Estudié de grande, así que más o menos sí, 50, 45 años. Con una conceptualización generalizada, con una serie de problemas en ese momento, era del año 74 al 78, etcétera, etcétera. Pero con esa posibilidad de que ya teniendo 35 años, es decir, traje o aporté la experiencia de vida, que mis compañeras tenían 18, 20 años.
Eso a mí me dio la posibilidad de acoplarme a un grupo que tenía más o menos 15 años menos que yo, algunos un poco menos de diferencia. Entonces crecí con ellos, es como que me retrotraje a la edad de ellos, me aceptaron perfectamente, era uno más, una más, y entonces fui teniendo esa estudiantina, por supuesto que una estudiantina a las corridas, porque yo tenía un trabajo que trabajaba en otra especialidad que yo tenía una familia, tenía chicos, etcétera, etcétera. Pero fue una experiencia muy linda y quedé realmente muy unida a su grupo. Entonces, a partir de ese momento, mi grupo de pertenencia era ese que tenía como 15 años menos que yo. Bueno, les cuento, transito mi vida, hago mi experiencia como profesional y un buen día, a los 75 años, decido jubilarme, porque antes no, es una tarea que permite, funcionaban más o menos las neuronas y se podía seguir. Entonces, ¿qué experiencia tenía yo de las personas mayores que podían decírmela así con absoluta sinceridad? La del consultorio. Así que ahí me despierta algo, una señora, que la recuerdo perfectamente porque me marcó mucho, que un día, cuando vine a la consulta, estoy un poco deprimida, y me dice, bueno, yo ya tengo 63 años. Ah, yo pensaba que tenía 10 más que ella. Y entonces, ¿y qué es lo que me querés decir? Es que, bueno, ya soy grande. Entonces, bueno, toda una carga con eso. Y yo le digo, ¿y qué pensás hacer los próximos 20 años? Ay, no, como diciendo 20 años no voy a vivir. Esa frase me marcó. Y realmente que a partir de ese momento no capté, sí, tenía yo más años que ella, pero claro, la vi tan desvitalizada que no me daba mucha información de qué pasaba, qué era eso, porque yo los 63 lo había pasado hace rato y no me habían resultado traumáticos. Es así como después, cuando decido jubilarme, me incorporo a asociaciones de jubilados, a la Asociación de Jubilados de Médicos, porque soy pensionada de médicos, y después formo la Asociación de Psicólogos, gracias a todo lo instructivo que me iban dando ellos, a la Federación de Profesionales Jubilados, y entonces, claro, cuando yo me encuentro con esas personas, que eran personas mayores, con tanto cabello blanco, con algún bastón, con algún decir más lentificado, ahí empiezo a tomar conciencia que ellos son mis pares y que esta otra cosa que vivía yo, así digamos con esa especie de estudiantina, de compañerismo prolongado, bueno, no, ¿cómo era esto? Y empiezo a investigar por mi cuenta, es decir, todo lo que estaba escrito sobre las personas mayores. Y me pareció sumamente interesante, porque empecé a observar, yo no lo vivenciaba porque mi aspecto no daba para eso. Y entonces era como que no tenía un trato, no recibía del exterior, digamos, un trato diferenciado. Me seguía sintiendo como una persona más de la sociedad. Ellos me enseñaron muchas cosas, porque yo fui la primera que tuvo que reconocerlos como personas mayores y verlos que eran exactamente igual que todos, que comentaban de las mismas cosas, que se entusiasmaban con las mismas cosas. Bueno, fue una experiencia que a mí me parece interesante relatarla, porque debe haber muchas personas que les sucede esto. ¿Qué es ser una persona mayor? Cuando, en nombre de la Asociación de Psicólogos, voy a la mesa, me acerco a la universidad, que ya estaba en la parte del consejo consultivo de asesoramiento para las instituciones civiles, allí en ese momento, bueno, digamos, siempre fue un incentivo para seguir y seguir y seguir escarbando y escuchando
y valorar su experiencia y realmente aquellas personas que yo había conocido, que tenían una muy buena fama como profesionales y que ahora estaba hablando con ellos mano a mano, es decir, podíamos conversar desde otro ángulo. Y entonces, y en la calle y en otros lugares, nunca nadie me dijo abuela, pero la gente se quejaba de eso. Trabajamos en la mesa de personas mayores precisamente buscando eso, porque adultos mayores no, porque adultos mayores son los que tienen 18 años, ya se los puede decir, es un adulto mayor, es decir, como que no cabía. Y surge todo esto. Bueno, veníamos trabajando, buscando cosas de interés, y en este lugar lo que les quería aclarar es que decidí ocupar ese puesto de poder seguir transmitiéndole este sentimiento tan interno y este concepto de la persona mayor que tiene cosas que el otro no tiene, que no las puede estudiar realmente en ningún lado, que tienen que ver con su interioridad, que es precisamente cómo ve la vida, qué es lo que le pasa, qué sentimientos aparecen, cómo se modifican las ideas, cómo se modifica la visión en general de todo. ¿Qué pasa con los que muestran desinterés? ¿Qué pasa con los que se van como apartando de todo eso? O sea, que fue realmente una sucesión de cosas. Así venía investigando, leyendo un libro que para las personas mayores que me escuchen, les cuento que es muy interesante, del doctor Chopra, que se llama Cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Él ahí habla mucho y es algo muy interesante la parte de todo ese mundo cuántico. Y realmente eso nos ayuda mucho para entender varias cosas. A partir de allí, bueno, infinidad de autores, etcétera, etcétera. Porque al mismo es justamente épocas en que se empezó a trabajar como que, qué hacemos con esto de las personas mayores. Y se encontró más flexibilidad y se encontró más comprensión. Todos se dieron cuenta que los que tenemos mucha edad seguimos usando jean, que no usamos esos batencitos que usaban las abuelas. Algunos necesitan bastón y lo llevan muy bien. Infinidad de cosas. ¿Qué tipo de música nos gusta? Etcétera, etcétera. También en ese momento me interesó ver cómo se fueron dando estas cosas, por qué nos fuimos formando nosotros de esa manera. Entonces arrancamos de ese hecho que nos marcó tanto, que somos los llamados niños de la guerra, tomados del modelo por ahí europeo, por supuesto, porque cuando se habla de eso se habla mucho de los niños, bueno, que en plena época de guerra y en época de invasión de un país a otro, etcétera, etcétera. Pero nosotros vivimos eso y la mayor parte de nosotros somos hijos de inmigrantes. Eso hace que nos formamos en un país que para ellos nuevo y del cual tomaron y lo vivenciaron ese cambio de distintas maneras. Algunos se siguieron conectando con su colectividad, otros quisieron adaptarse totalmente a la modalidad del país, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, así fuimos creciendo y fueron pasando infinidad de cosas. Porque yo me acuerdo del día que terminó la guerra y cómo mis padres lo festejaban. Yo me acuerdo cuando se habló de la bomba atómica. Y así sucesivamente hechos importantes. Y en nuestro país también. Porque pasé 2 revoluciones, porque viví la del 55, porque viví después todo lo que nos pasó, que todos los que están sí ya lo vivieron, lo vivenciamos con mayor edad. Somos de la época de los hippies, somos de la época que leíamos a Sartre, somos de la época de la pintura, de Picasso, bueno, toda una revolución. Y en la época en que estábamos convencidos de que íbamos a cambiar el mundo. Porque ese mundo, ¿qué era eso? ¿Con una guerra? No. Y así arremetimos con todo. Pero ahora, ¿qué pasa?
a esta altura del partido, después de los 70 años, nos cae algo inexplicable, qué es lo que se siente, y en este caso, cómo es nuestra mirada, cómo son nuestras vivencias, es decir, cómo interpretamos todo eso. Porque, ¿qué van a decir? Ay, pobrecitos, personas de alto riesgo, tienen que tener cuidado. No, yo me cuido porque mi mamá es grande, o todavía tengo a mi abuela, o a mi abuelo. Bueno, todas esas cosas. Y, bueno, ¿qué pasa con esos abuelos? ¿Cómo se organizaron? Bueno, el motivo fundamental de lo que les quiero transmitir es cómo nos arreglamos un grupo de personas y cuáles cosas son las que yo observo, porque no me puedo disociar de tal manera y evidentemente mi mirada es de una persona mayor, más por otro lado de una psicóloga. Entonces fui observando, porque este grupo que se ha formado, que yo les voy a comentar, es un grupo que nace, yo casi, esta parte, yo les voy a leer el informe que presenté para no extenderme demasiado. Me parece como más conciso. Este grupo se llama, lo hemos denominado el cafecito de las 5, porque buscaron esa hora. ¿Cómo se forma? En la Asociación de Médicos Jubilados, empezaron las reuniones por Zoom de la misma asociación. Y tenían que tratar una serie de temas. Entonces, a raíz de eso, se empezaron a unir con Zoom una vez o 2 veces por semana. Cuando terminaron el trabajo que estaban haciendo, del que yo no participé, pero sé que había varias cosas que resolver, dijeron, ay, pero tenemos que seguir con eso, porque la verdad que nos gusta estar reunidos. Y entonces así nace, bueno, cómo no, la doctora Boen, que es la secretaria de AMEJU, entonces dijo, bueno, vamos a organizarlos de esta manera. Y así nace y nos vamos a encontrar lunes, miércoles y viernes. Así que lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde nosotros nos incorporamos. En este informe, bueno, la introducción es que por supuesto tengo que hacer referencia, que es indudable que el impacto del coronavirus ha sido un hecho trascendental, cuyos efectos perdurarán en la historia de la humanidad. Es precisamente esta conclusión a la que nos lleva el compartir nuestra experiencia de acercamiento y amistad en tiempos de pandemia. Este informe es para las distintas asociaciones que me lo fueron pidiendo. Las reflexiones que surgieron y los resultados obtenidos son el corolario de nacimiento de este grupo de personas con el que logramos componer una firme trama de apoyo y compañerismo. Pasado el primer mes de cuarentena y comprobado el buen resultado de los encuentros virtuales que permitieron, a su vez, dar continuidad a los aspectos administrativos, se generó en sus integrantes el deseo de prolongar ese espacio que les ofrecía la posibilidad de estrellar vínculos, intercambiando ideas y experiencias. Bueno, esto es así como pensión, me invitan, sí, como socia de esta asociación, pero para que cumpliera un poco el rol de coordinadora, ¿no? Es decir, fui invitada a participar y coordinar los encuentros, aportando mi experiencia acumulada durante el periodo en que ejercía mi profesión de psicóloga. El grupo está conformado por socios de la institución. La mayor parte son médicos y médicas que han ejercido y viven actualmente en toda la provincia de Buenos Aires. Los encuentros los realizamos 3 veces por semana, a las 17 horas, con una duración de 40 minutos, ya que consideramos que es el tiempo suficiente para tocar varios temas, mantener el interés, realizar aportes variados y, lo que es muy importante para un grupo, quedarnos con la necesidad de conservar este espacio tan dinámico y enriquecedor. Contamos con la presencia permanente de 2 auxiliares administrativos, el técnico en computación y encargado de difundir las comunicaciones,
y la secretaria administrativa, que provee la información general de la institución y atiende a los asociados y a los miembros de la comisión directiva. El respaldo de ellos es un soporte importante que permite una mayor organización con respecto al manejo de la tecnología y a todas las novedades que se van presentando y que son de interés para todos los asociados. La concurrencia y la dinámica del grupo se mantienen desde su comienzo. Asisten generalmente entre 15 y 20 personas. La característica más preponderante del grupo es la creatividad. Los aportes que hacen todos los integrantes son interesantes y sobre todo hay un amplio abanico de temas. Abundan las anécdotas, los temas culturales, el recuerdo de las tradiciones de las distintas ciudades del interior que habitan y por sobre todo la presencia permanente de una camaradería que respeta, apoya y fundamentalmente acompaña y aloja. Hace 2 meses la invitamos a participar a Mariana Esquieta, que es guía de turismo y licenciada en hotelería y turismo. La idea en un principio fue conocer y pensar un turismo basado y pensado desde las limitaciones actuales y las proyecciones posibles acordes a las condiciones generales que se van presentando. Nos visita cada 15 días y nos aporta su vitalidad, ingenio, vitalidad, ¿no? Y sobre todo, y experiencia, trayendo propuestas de juegos, entretenimientos que compartimos, utilizando las nuevas técnicas que vamos aprendiendo. Esto era lo que quería decir más apretadamente. No sé cómo estoy con el tiempo. Y estás terminando, Laurita, si querés redondealo y... Redondeo. Entonces, mi idea de participarlos así es realmente rescatar todo lo positivo que es para este grupo de personas mayores encontrarse con sus pares, con el respeto, cuáles son las bases, por eso hice tanto hincapié en los auxiliares, y compartir y conocerse. Es decir, no aparecen intimidades, pero sí aparecen relatos interesantes. Y eso les da una contención que luego, el otro día comentábamos cuáles eran las opiniones de ellos y todos coincidían en lo mismo. Es decir, cómo se preparaban esos 3 días para el grupo, qué cosas, cómo investigaban, qué cosas leían. Por supuesto, todos tienen un nivel cultural realmente muy rico desde ya. Así que bueno, estoy por terminado con esto. Esto era todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Muy bien, Laura, muy, muy lindo. La verdad te felicito. Gracias. Muy, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al otro expositor que es el doctor Oscar Ojea, que nos va a hablar un poquito y también, Oscar, tenés hasta 20 minutitos para explayarte. Bueno, no sé cómo me escuchan. Bien. Bueno, Bien. Bueno, ante todo, quiero saludar a todas las personas que participan de esta reunión, de la mesa de personas mayores. También agradecer a la Secretaría de Relaciones Institucionales de nuestra universidad, al doctor Javier Morroy y sobre todo a los que son los motorcitos de este trabajo, de la mesa de trabajo de personas mayores, que son Jimena y Alfredo. Tampoco quiero dejar de recordar el empuje del inolvidable amigo Juan Carlos Martín. Esto me parecía un poquito traerlo a colación para charlar. Bueno, yo, para hacerlo un poco más dinámico, le voy a pasar un PowerPoint comentando con algunas imágenes para que sea un poco más llevadero. ¿Se ve bien ahí? Nacho, ¿lo tomas bien esto?
Se ve bien, se ve bien. Bueno. Hoy quiero hablar fundamentalmente sobre 3 cuestiones, que es la cuestión de la longevidad, el tema del reinventar la ancianidad y el concepto de vida activa, vida contemplativa, como decía Séneca. El paradigma de la longevidad es que justamente en el siglo XX y en el actual siglo XXI ha habido lo que se llama una gerontoexplosión, porque ha habido un aumento de la expectativa de vida, un aumento de la edad en las personas en todo el mundo. No es un fenómeno local, sino que ocurre en todo el mundo. Como prueba tenemos lo que pasó en el censo del 2010, que ahí lo tenemos, donde demostraba que más del 13% en el 2010, se hizo el último censo, por cuestiones que todos son de público conocimiento, se tenía que hacer este año, pero no se va a poder hacer, porque los censos se hacen cada 10 años. Bueno, en el censo del 2010 ya teníamos más del 13,3% de personas mayores de 60 años, lo que implicaba una población de más de 5,5 millones de mayores de 60 años. Y acá veíamos el tema del aumento de la expectativa de vida, que en la proyección al 2010 era casi de 77 años. Si nosotros lo dividimos entre hombres y mujeres, las señoras tienen una mayor expectativa de vida, que era cercano a los 81 años, mientras que los hombres están en los 73, 74 años. Esto habla de cómo hay un proceso de envejecimiento, no solo de la Argentina, sino también, por ejemplo, acá lo que llamamos el Gran La Plata, que es La Plata, Berisso y Ensenada, en ese mismo censo dio que más del 11,5% de las personas eran mayores de 60 años. Lo que habla de que nuestra región también tiene un proceso de envejecimiento. Esto es lo que se llama la pirámide poblacional. Si ustedes ven, la pirámide poblacional tiene una base donde está lo que se denominan los nacimientos y un vértice donde está la cúpula del envejecimiento, la mayor expectativa de vida. Como ustedes ven, hay un achicamiento, ya no es la pirámide con base ancha y pico truncado, sino que es realmente una pirámide que está tomando una forma cuadriculada, o mejor dicho, cuadrangular. Esa pirámide cuadrangular significa que hay una disminución en la natalidad, como en los países europeos, eso está ocurriendo acá en la Argentina, y hay un aumento del pico de la pirámide. Fíjense en acá, en el extremo superior, cómo se ve que hay un aumento. El color rosa obviamente son las damas, y vamos a ver cómo por los 80 años que dijimos hoy, hay un aumento de la barra. Cada barra de esta significa lapsos de 5 años. Fíjense en que acá está en aumento. Y acá hay una disminución porque existe una disminución en el proceso de natalidad. Vuelvo a repetir, no solo en la Argentina, sino también en los países europeos. En América del Sur, los países que más están envejeciendo son Chile, Argentina y Uruguay. Chile, Argentina y Uruguay son los países más envejecidos. En el mundo, los países más envejecidos son Japón e Italia. Para que uno tenga datos de comparación. Este envejecimiento de la población mundial, vamos a correr el cuadrito un poquito acá, este envejecimiento de la población es un fenómeno mundial. Las expectativas de vida son mayores.
Pero ¿qué pasa? Como existe lo que los demógrafos llaman una transición demográfica, también va acompañado de un proceso epidemiológico. También hay una transición epidemiológica. ¿Qué significa esto? Significa que así como la edad de las personas aumenta, aparecen determinadas patologías que acompañan ese aumento de la edad. Y son las enfermedades crónicas, enfermedades de evolución crónica, que acompañan la vida de las personas mayores. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, la artrosis, son enfermedades crónicas que existen y aparecen a medida que uno va cumpliendo determinadas edades. Entonces, transición demográfica con el aumento de las características de la edad de las personas que viven en el mundo y en nuestro país, y hay una transición epidemiológica que significa la aparición de ese tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Algunas de las características del envejecimiento poblacional son la aceleración, cada vez hay más gente mayor de 60 años, profundización, cada vez se requiere más atención, más recursos humanos, más insumos para atender a los adultos mayores. Cada vez se extiende más la demanda de servicios para toda esta edad. El sesgo de género que dijimos, las mujeres envejecen o tienen más expectativa de vida que el hombre. El predominio urbano, la mayoría de los adultos mayores, en base a distintos estudios que se han hecho, se van a vivir a la ciudad. Salen de la zona rural porque piensan que la ciudad tiene más recursos sobre todo de atención de la salud, y entonces la ciudad es como que lo contiene mejor. Lamentablemente tenemos que considerar que las ciudades se han vuelto poco amigables de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay mucha población, mucha densidad demográfica, muchos conflictos, entonces hacen que el bienestar de los adultos mayores esté comprometido. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos de vejez es la prevalencia de la inequidad social. Es decir, el empobrecimiento, que ahora tuvimos un dato que tenemos el 40% de nuestra población está empobrecida. Por supuesto, dentro de ese contexto están los adultos mayores. Entonces, el envejecimiento va acompañado muchas veces, en este caso con los datos que tenemos, de un empobrecimiento, lo que le impide acceder a determinados recursos y a un determinado bienestar. Entonces, la inequidad social, cuando el adulto mayor tendría que estar protegido y tendría que estar con los beneficios que corresponde a su edad, tiene esta cuestión del empobrecimiento y la falta de accesibilidad a determinados medios, recursos y bienes de consumo. Esta imagen muestra lo que sería el paradigma de cuando nosotros envejecemos, que queremos compartir con nuestra compañera o compañero, que queremos viajar, que queremos utilizar la tecnología, que tener recursos para hacerlo. Esto sería lo ideal, que por supuesto existen casos que esta situación se produce, pero no siempre es así, porque está esta cuestión que hablamos recién, que es el tema del envejecimiento. Acá se me ha trabado un poquito esto. Ahí está. También tenemos esta otra imagen que justamente habla de la pobreza en la vejez. Esta imagen que nosotros vemos en las ciudades, en los pueblos,
donde ancianos que duermen en la calle, que están pidiendo algún requerimiento en lugares públicos. Bueno, esto también es la imagen de la vejez. No solo lo que vimos anteriormente, sino esto. Entonces, frente a este proceso y a estas cuestiones sociales y comunitarias, ¿qué tenemos que tener como objetivo? Ayudar a envejecer bien. Ayudar a envejecer bien. Para ello debemos distinguir en lo que se conoce como el envejecimiento saludable y el envejecimiento patológico. El envejecimiento saludable tiene un sinónimo que es la autovalencia, es decir, valerse por sí mismo, la autovalencia. Esto es que el adulto mayor pueda valerse por sus propios medios, tener lo que se llama autonomía, autonomía. Con las cuestiones cotidianas, ustedes saben que hay una escala que se llama actividades de la vida diaria, que uno pueda cumplir con esas actividades de la vida diaria, le da un grado importante de autonomía. En un estudio reciente en la Argentina, entre los 60 y los 74 años, el 90% de esas personas se valen por sí mismos. Fíjense en este dato que es muy importante. El 90% entre 60 y 74 años se valen por sí mismos. Y pasados los 75 años, el 60% de las personas se valen por sí mismos. En el primer caso, el 10% requiere ayuda. Puede ser una ayuda domiciliaria, puede ser un centro de día, puede ser una institución de larga data, como es, por ejemplo, el tema de los geriátricos, mientras que mayores de 75 años tenemos un 40% que requiere la asistencia de diferentes medios. Pero fíjese que el panorama general de la autonomía es muy importante. Es muy importante porque permite que uno pueda realizar diversas actividades, contactarse con la sociedad, integrarse a trabajos, realizar actividades culturales, sociales, laborales, todo lo que corresponde a un proceso de autonomía. Por eso nosotros tenemos que apuntar a un envejecimiento saludable. Lo contrario, por supuesto, es el envejecimiento patológico, en donde la dependencia de ayuda es creciente de acuerdo al grado de envejecimiento patológico que haya. Todo esto viene con un término que también se maneja con los adultos mayores, que es la fragilidad. ¿Cuáles son los criterios de la fragilidad? Es la presencia de factores de riesgo que van marcando el deterioro de la funcionalidad. La edad avanzada, las hospitalizaciones, el consumo de varios medicamentos que nosotros los gerontólogos denominamos polifarmacia, la pluripatología, es decir, la existencia en nuestro cuerpo de varias enfermedades. Todas esas cuestiones determinan la fragilidad. La pérdida de la funcionalidad, para eso se utilizan distintas escalas, van a determinar el grado de fragilidad. Eso es lo que conocemos nosotros como fragilidad. Este gráfico es de autoría de gerontólogos chilenos. Los chilenos han denominado a esto el tornado de la fragilidad. ¿Por qué? Porque acá plantea el anciano frágil, la consecuencia es la discapacidad y, por supuesto, el fallecimiento cuando la discapacidad se hace insostenible. Y entonces, acá están los elementos que conforman o que rodean al anciano frágil, que es el abandono social, la pobreza, la incontinencia, la depresión, la polifarmacia, las caídas, todos los elementos que confluyan
para que el anciano frágil esté rodeado como si fuera un tornado. Por eso los autores chilenos lo denominan tornado de la fragilidad. Entonces, toda esta cuestión debemos trabajar para tratar de impedirla o por lo menos minimizarla. Lamentablemente, esta cuestión de la fragilidad ha determinado que estemos padeciendo esta cuestión de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, y uno de los factores o de los objetivos que tiene el virus como para producir las patologías es el anciano. El anciano, y sobre todo debido a la fragilidad. Por eso decimos que los adultos mayores son grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque tienen ese concepto de la fragilidad, aunque posean autonomía, que son pasibles de que un virus como este del COVID-19 pueda producir alteraciones de todo tipo, pero fundamentalmente a nivel respiratorio. Por eso es que este gráfico lo muestra que está como en una campana de cristal, porque justamente su fragilidad hace que se transforme en un grupo de riesgo. Este COVID-19 ha puesto de manifiesto las distintas cuestiones que hacen al proceso de la falta de autonomía o de fragilidad del adulto mayor. Ustedes conocen, tal vez conocen muchos de ustedes a este señor, que es Robert Butler, que es el autor de un término, es un médico gerontólogo que falleció en el 2010, es un médico norteamericano, gerontólogo, acuñó un término que se denomina viejismo. El viejismo son las actitudes y acciones que discriminan, rechazan y niegan la vejez o rechazan las personas ancianas. Esto se denomina viejismo. Lamentablemente, esta pandemia que estamos pasando ha demostrado un rebrote de esta terminología, de este viejismo, con un rechazo, con una negación hacia todo lo que es el adulto mayor. Entonces, hay, por supuesto que hay cosas, esta pandemia da cosas positivas y cosas negativas. Una de las cosas negativas es el viejismo. Y una de las cosas positivas es que hay gente que quiere ser solidaria y que comparte una ayuda con los adultos mayores. Eso sería lo contrario del viejismo. Pero, lamentablemente, estas pandemias muestran lo malo y lo bueno que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Sería interesante poder leer, si alguno no ha leído, o releer libros como El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, o La peste, de otros autores que han demostrado cómo sale la condición humana con la agresividad a todo aquel que está enfermo, como un rechazo, como una discriminación, y esto es lo que produce el viejismo. Para concluir, se me ocurre esta reflexión, que la prevención sería una de las mejores estrategias para mantener la buena salud, para reducir la discapacidad y sobre todo para proteger los derechos y libertades de los adultos mayores. Ya que estamos hoy conmemorando el Día Internacional de las Personas Mayores, los derechos y libertades de los ancianos son un valor a conservar, a defender y a resaltar. Obviamente todo esto sin viejismos. Así que bueno, les agradezco este tiempo que me han dispensado para compartir con ustedes este conjunto de ideas. Muy bien. Y ahí me voy en bicicleta. Muy bien, te felicito, la verdad.
muy lindo, muy claro, y sí, es todo un tema. Yo ahora, ya que viene a pie, el 8 de octubre en la Facultad de Derecho voy a hablar sobre el acceso a la justicia de las personas mayores. Cuando hablamos de acceso, no solamente es el llegar a tribunales, sino que los juicios sean más cortos, con un lenguaje más sencillo, que se empiece a trabajar sobre ese tema. Empezarlo a poner en el debate en la Facultad de Derecho. Así que bueno, es un pequeño chivo que me mandé para mí. Bueno, Alfredo, estaremos acompañándote. Bueno, gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra también a otro doctor, Horacio Prasilio, que bueno, Horacio, todo tuyo. No, pero abrite el micrófono. Bueno, yo también quiero agradecer a vos, Alfredo, a Jimena, a Javier, a todo el equipo de la Secretaría por esta invitación y a todos los integrantes de la Mesa de Personas Mayores de la Universidad, que también quiero recordar que fue fundada por Juan Carlos Martín. Para aquellos que no lo saben, que no pertenecen a la universidad, Juan Carlos fue el fundador, fue secretario de Asuntos Institucionales hasta el mes de enero que falleció, y él tenía un gran entusiasmo por este tema y hizo una investigación en la universidad para saber qué cosas se estaban haciendo, y descubrió que no se estaba haciendo mucho, y entonces, bueno, empezamos a reunirnos los que estábamos en distintas facultades. Yo todavía no me había jubilado, y teníamos en marcha un proyecto que se llamó Los Mayores Primero. ¿Por qué se llamó Los Mayores Primero? Porque ese proyecto surgió cuando la inundación de La Plata, que fue el primer desastre. Ahora tenemos otro gran desastre que ahora es planetario, pero en aquel momento fue la ciudad de La Plata la que mostró claramente la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a catástrofes y desastres como fue la que padecimos acá. La mayor cantidad de muertos fue a mayores de 70 años. Ahí surge el proyecto que dijimos, bueno, así como en algún momento se habló mujeres y niños primero en el Titanic, ahora vamos a tener que pensar los mayores primero porque son los más vulnerables. Ahí yo empecé a trabajar el concepto de vulnerabilidad biológica, que es un concepto que se aplica también a los niños y que también se puede aplicar al tema de la violencia. Ahora hablamos de violencia de género porque efectivamente es un problema muy serio, pero también tenemos que hablar de vulnerabilidad biológica que afecta también a los ancianos, a las personas mayores. Bueno, yo también quiero compartir un poco la pantalla para poder referirme a el tema que yo toqué, es un poco el de los aspectos éticos del cuidado de la salud de las personas mayores. Y primero vamos a recordar también, a ver si puedo. Vamos a recordar también que hace 2 días ha fallecido este gran representante de la cultura argentina, que es Quino, y que efectivamente él marcó muchas veces esto de la necesidad de que el mundo, cambiar el mundo, porque si no el mundo lo cambia uno, ¿no? Y es lo que nos está pasando. Y esto también nos recuerda la denuncia que vienen haciendo muchos, entre ellos el Papa Francisco, de que todo lo que nos está pasando también en la pandemia, tenemos mucho que ver el ser humano en la destrucción del medio ambiente. Bueno, yo quiero hablar entonces de principios y valores éticos en el cuidado de la salud de las personas mayores, y fíjense que estoy hablando de cuidado y no de atención de la salud, y esto voy a explicar por qué. Porque a mí me parece que la atención de la salud o el cuidado de la salud está por encima de los aspectos científicos, están los aspectos éticos, como quizá en todas las actividades humanas, como puede ser la economía, la política, en general la educación. Hay cuestiones éticas que nos marcan lo que se puede hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y para hablar de salud y cuidado de la salud, tenemos que recordar el concepto de salud, que la Organización Mundial de la Salud dice que es el completo estado de bienestar físico, mental, social y espiritual, y no solo la ausencia de enfermedad e invalidez. Quiero destacar que en el año 48 se habló de
físico, mental y social, y recién en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud incorpora el componente espiritual. A veces uno cree que el tema espiritual es la cuestión exclusivamente religiosa, pero vamos a ver cómo esto de espiritual, yo a veces que tengo que explicar esto a los estudiantes de medicina, a los futuros médicos, les digo, miren, sean creyentes o no, el espíritu es lo que trasciende al ser humano. Y de alguna manera el espíritu de la gente es aquello por lo que vive. No es suficiente vivir sino saber por qué vivir. Y esto es muy importante también, como vamos a ver en lo que es lo que hablaba Oscar del envejecimiento saludable, porque es uno de los factores fundamentales el tener un proyecto de vida. Milton Terris en el año 75 le agregó a esto la capacidad de funcionamiento, es decir, no es suficiente sentir el bienestar, sino también poder actuar, poder desempeñarse como dijo Oscar, en las acciones de la vida, cotidianas de la vida, y eso es la capacidad de funcionamiento, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. Pero a mí me gusta mucho más, de hecho es la que he enseñado en la cátedra durante más de 30 años, tanto en la cátedra de La Plata como ahora en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, que es la definición de Floreal Ferrara. Floreal Ferrara fue mi maestro del sanitarismo, fue profesor en la facultad hace muchos años y también fue ministro de Salud de la provincia, y yo tuve la oportunidad de colaborar con él en la gestión del gobernador Antonio Cafiero con Floreal Ferrara. Pero él era un intelectual, interpelaba mucho el tema de las visiones sanitaristas de la Organización Mundial de la Salud, y él expresó esta definición que para mí me parece la más importante y la que aplica mejor a un concepto de la salud actual, dinámico y no solamente estático. Es el estado de óptima vitalidad física, mental y social que surge del accionar del hombre frente a los conflictos y a su solución. ¿Qué es lo que decía Ferrara? Que el hombre no está exento de conflictos. Las personas tenemos conflictos en el campo biológico, en el campo ambiental, en el campo social, campo familiar, psicológico, y entonces el hombre sano es aquel que en esa dinámica de la lucha frente a los conflictos la va ganando. O sea, la salud no es un estado final, no es un estado final. La salud es algo que lo tenemos que ir logrando todos los días, y estamos sanos en la medida en que estamos luchando y la vamos ganando. Y cuando empezamos a perder esa lucha contra los conflictos, entramos en estado de enfermedad. Y esto es aplicable tanto al campo físico, biológico, que es la lucha, por ejemplo, contra los gérmenes, contra el virus, por ejemplo, si tenemos capacidad o no de resolver ese conflicto, o en lo psicológico, que es la neurosis y no es una falta de resolución del conflicto psicológico frente a una situación determinada que puede ser familiar, laboral. Y el conflicto social, que significa poder sobrevivir ante condiciones de vida desfavorables, que lamentablemente esta es una de las situaciones, como dijo Oscar, la pobreza, la marginalidad, la exclusión social nos genera una situación que termina finalmente en enfermedad psíquica y después en enfermedad física. Entonces, este concepto de salud nos sirve para explicar mucho de lo que ya dijo Oscar, que es el concepto de envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable es justamente girar esta relación entre el deterioro físico, que es lógico que se vaya produciendo con la edad, a partir del desarrollo del ciclo vital, a través de lo que llamamos nosotros la promoción de la salud, que son acciones positivas para mejorar ese estado de salud. Y el envejecimiento puede ser saludable, y hay algunas definiciones en los autores que hablan de envejecimiento con éxito, envejecimiento activo o vejez competente, que tienen en general estas tres características. La supervivencia, o sea, la longevidad, que como dijo Oscar, es importante cómo se ha logrado, los países en general, el mundo ha logrado, y sobre todo en muchos países, el aumento de la expectativa de vida. La salud en cuanto a índice de dependencia, o sea, qué capacidad tenemos de
de resolver los problemas, de luchar contra la enfermedad o contra los riesgos de enfermedad, porque ese es el otro tema. Nosotros tenemos riesgos, y a veces hay que entender que el riesgo es una probabilidad, no es que tengo un factor de riesgo y ya estoy muerto, sino que el factor de riesgo es una probabilidad de que algo ocurra, que un hecho ocurra, la enfermedad o la muerte. Y finalmente la satisfacción con la vida, que es la felicidad. Como decía Aristóteles, finalmente decía que la felicidad es el fin de la vida. Entonces, un trabajo de la OPS de 2011, un libro que se llama La salud de los adultos mayores, sintetiza aspectos que quizás son complementarios de lo que dijo Laura, de lo que es las cuestiones psicológicas que hacen un envejecimiento saludable. Y ahí dice, la curiosidad, o sea, solo los que continúan preguntando continúan siendo jóvenes, continúan creciendo. O sea, ¿esto es qué significa? Aquel que tiene necesidad y quiere seguir aprendiendo. Y en esto vamos a destacar de que la Universidad Nacional de La Plata tiene un programa que es el PEPAM, que está permanentemente desarrollando talleres para adultos mayores con los cuales están aprendiendo de todo tipo, hasta historia, geografía, a talleres para la memoria, y eso es un aporte muy importante al envejecimiento saludable. La constancia, los adultos tenemos que aprender de los niños a disfrutar de la repetición. A los niños les gusta repetir las cosas y yo, cuando uno le canta a los nenes una canción, quiere que se la vuelva a cantar y que se la vuelva a cantar, porque ellos disfrutan de esa repetición. Los adultos también, porque les gusta escuchar varias veces la misma música. A mí me gusta escuchar el folclore que escuchaba en la década del 60 y he escuchado, no sé, miles de veces a los Fronterillos y a los Chalchaleros. Entonces, la constancia, pero también la constancia para lograr lo que uno quiere en la vida. Los proyectos es tener un proyecto de vida. El valor no está en las metas, en llegar, sino en el camino que se pone en marcha para avanzar y para vivir. Y finalmente valorar las pequeñas cosas, porque el éxito en la vida no se mide por lo que hemos logrado, sino por los obstáculos que hemos tenido que enfrentar en el camino. Ahí vuelve otra vez el concepto de Floreal de la lucha contra los conflictos. Ahora bien, es necesario saber que los procesos determinantes de la salud no son solamente lo que hacemos nosotros. Es fundamental entender que depende también de lo que hace la sociedad, los modos de vida de la sociedad, el sistema económico, el sistema político, el sistema cultural, que nos condiciona a las distintas comunidades. La exclusión social hace que uno no sea responsable finalmente de que no ha tenido acceso a la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Los modos de vida influyen sobre las condiciones de vida y las condiciones de vida recién sobre los estilos de vida de la gente. A veces hacemos de que vos estás enfermo porque fumás, porque te drogás, porque no haces ejercicio, todo. Está bien, eso es cierto, no ponemos el esfuerzo a veces, pero ¿qué podemos pedirle a la gente que no tiene acceso a condiciones mínimas de vida? Eso se llama, ¿saben qué? Culpar a la víctima. Yo ahora con la pandemia, con mi señora hacemos ejercicio todos los días porque tenemos internet, porque nos podemos quedar en casa porque tenemos una jubilación, estoy dando clase pero yo pienso a veces en los barrios carenciados, en las comunidades indígenas que están en condiciones de vida deplorable. ¿Qué van a poder hacer esas cosas? Entonces están determinados por la sociedad. Y por eso el concepto para hablar del cuidado de la salud, quiero decir que vamos a hablar no de atención. Fíjense que el concepto de atención primaria de la salud, que eso es lo que se planteó en Almata, utiliza un término que les gusta mucho a los médicos, que es yo atiendo. Pero en realidad health, primary care, es decir, care no es atención. Yo tengo a mi hermano que es traductor de inglés y seguramente si yo se lo doy, los médicos va a decir, en lugar de care, va a decir cuidado y no atención. Y entonces hemos deformado la idea del cuidado por convertirlo en algo que está que es más distante. Fíjense las diferencias que hay, hace más de 20 años que vengo planteando esto en los foros, digamos, sanitarios. Fíjense la diferencia que hay entre cuidado y atención. El cuidado implica compromiso, responsabilidad, continuidad,
Cuidado, la palabra dice cuidar a lo largo del tiempo, el afecto, la protección, la promoción. Promoción es mejorar, la protección es proteger para que algo no ocurra. Y entonces existe lo que se llama una ética del cuidado. A los médicos mucho no les gusta porque la ética del cuidado tiene mucho de feminismo, por eso el feminismo está rescatando toda esta idea del cuidado para muchas cosas, no solamente para la salud. Y por eso es la ética que maneja la enfermería. Esperemos que ahora que la profesión médica se ha ido feminizando cada vez más, bueno, vamos a tener más idea del concepto de cuidado que el concepto de atención, que parece más paternalista. Bueno, la bioética, ¿qué es? El estudio, hablando ya de los principios éticos de la atención o del cuidado de la salud, es el estudio de la conducta en el campo de la ciencia biológica y la atención de la salud, en la medida que esta conducta se examine a la luz de valores y principios morales. ¿Cuáles son los principios de la bioética? Son 3, básicamente, aunque hay un cuarto que hay muchos autores que lo destacan como el más importante. Estos son justicia, beneficencia y autonomía. Pero los que dicen que es más importante es la no maleficencia. Fíjense que ¿cuáles son los valores que tiene el principio ético de justicia? La universalidad, la solidaridad, la accesibilidad y la equidad. ¿Qué es la universalidad? El derecho de todos a la salud. Todas las personas, los grupos humanos y las comunidades, independientemente de su condición biológica, física, social, política o étnica, tienen derecho al cuidado de la salud. Estamos hablando de adultos mayores, que si es mayor o está enfermo, también tiene derecho a vivir. Y esto lo quiero decir en especial porque lamentablemente en esta pandemia esto se ha visto enormemente vulnerado, el derecho a la salud de las personas mayores. En todo el mundo, en todo el mundo. Ustedes saben que en Europa, que lo sorprendió la pandemia, los mayores fueron víctimas, y sobre todo en los geriátricos, porque no llegaron a ser atendidos correctamente. Muchos servicios en España, por ejemplo, no colapsaron porque directamente a las personas mayores no se las internaba, quedaban en los geriátricos. Esto el profesor Vázquez, que nos ha dado unas charlas a través virtuales, dijo concretamente un gerontólogo, un geriatra de Galicia, dijo que en España ocurrió un gerontocidio, porque se las abandonó a las personas en los geriátricos. Y eso también ocurrió en Inglaterra, en Bélgica, y yo espero que aquí no esté ocurriendo, porque por suerte tuvimos tiempo y en general los geriátricos se los ha blindado. Y cuando aparecieron los primeros casos, enseguida fueron atendidos, fueron internados, y esto se está cumpliendo, espero, bastante bien, y no está ocurriendo lo que ocurrió en Europa. El otro tema fundamental es la solidaridad. Es decir, el principio ético de la solidaridad nos dice que un sistema de cuidado de la salud debe financiarse con el aporte proporcional al nivel de ingreso e inversamente proporcional al estado de necesidad. Obviamente esto es la base de un sistema, por ejemplo, previsional, pero es también, por ejemplo, lo que tiene en la Argentina un sistema que fue realmente modelo en el mundo, más allá de las etapas en que ha estado, digamos, con cuestiones de corrupción, deformaciones que se han dado en la práctica, que es el PAMI. Yo fui uno de los primeros médicos del PAMI acá en la zona, en la región, en el año 74. Para mí fue una experiencia extraordinaria. Yo estaba formado en clínica médica y me permitió hacer una experiencia durante 10 años, que fue lo que ejercí la medicina, atender a las personas mayores. Y aprendí un montón de cosas. Bueno, el PAMI creó un sistema que es el de médico de cabecera, que yo lo he defendido toda la vida, que tiene muchos países. Claro, el sistema de salud en la Argentina tiene deformaciones que hace que no se aplique efectivamente como debe ser. Y acá hay que tener en cuenta la solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa? Que los jóvenes tienen que aportar para que las personas mayores vivan bien, porque se lo han ganado, porque han hecho mucho para que la sociedad esté como esté, para que los jóvenes puedan trabajar. Entonces tiene que haber solidaridad intergeneracional. Y eso a veces hay una discriminación en la cual
hemos escuchado cosas terribles del Fondo Monetario Internacional, de la anterior jefa, que es decir, como que se cree que los viejos sobran, ¿no? Y por eso el Papa Francisco habla de lo que se llama la cultura del descarte. El último momento, el último hecho que tiene que ver con la solidaridad, perdón, con el principio de justicia, es lo que se llama equidad. Y hay que diferenciar entre igualdad y equidad. Aquí este gráfico está clarísimo porque muestra claramente la diferencia que hay. Igual no puede ser las cosas iguales porque hay que diferenciar a aquel que necesita más. Y este gráfico lo dice todo. Por eso la equidad me dice que es distribuir los servicios y recursos para la salud de acuerdo a las necesidades de la población, con prioridad de los miembros más vulnerables por razones biológicas, económicas, sociales o culturales. Antes de terminar con el principio de justicia, quiero destacar lo que dije al principio, de que además el principio implica no solamente la beneficencia, sino la no maleficencia, pero esto lo vamos a ver ahora. Lo último que tiene que ver con el principio de justicia es la accesibilidad. Los mayores han tenido problemas no solamente en los bancos, sino también en los centros de salud, a veces de acceder al cuidado de la salud. Bueno, todos conocemos esta figura que a veces nos encontramos en muchos lugares cuando tenemos que atendernos, o un cartel que diga que no hay atención o no hay turnos. Por eso la accesibilidad es eliminar o reducir las barreras físicas, geográficas, económicas, legales, funcionales, administrativas y culturales que dificultan el acceso al cuidado de la atención de la salud, el cuidado de la salud de las personas. Bueno, por último, entonces el principio de beneficencia es el que me refería al principio, es el imperativo de hacer, no es beneficencia en el sentido caritativo, es hacer el bien y evitar el mal. O sea que ahí surge el que yo decía al principio, que es, hay autores que lo señalan como el más importante. Porque Hipócrates decía, fijaré el régimen de enfermos de modo que sea más conveniente según mi facultad, evitando todo mal e injusticia. Eso se llamaba primum non nocere, primero no dañar, que es el respeto por la naturaleza. Acá tenemos también otra vez a Quino que muestra claramente, a veces un paciente, imagínense, así como en el infierno del Dante, en la puerta del infierno decía que dejara toda esperanza el que entrara ahí. Bueno, acá puso el errare humanum est, para mostrar de que, como advirtiéndolo, que los médicos se pueden equivocar. De ahí viene lo que se llama la prevención cuaternaria, que es cómo evitar los daños producidos por la medicina. Esto nos lleva a lo que es el imperativo categórico, un concepto de Kant, que dice que hay que obrar de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona del otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Esto mi maestro, el profesor Mancino, del cual Oscar se acordará seguramente, decía que nos decía a los estudiantes, dice, acuérdense que cuando tengan una duda, piensen que el que está ahí en la cama, él hablaba de la cama porque estaba en el hospital, es usted o un familiar, y enseguida tendrán la respuesta. Él, que no era creyente, utilizaba el concepto de hacer a los demás lo que quisieres para ti. Bueno, el principio de beneficencia tiene, esto lo voy a pasar más rápido porque la verdad que sé que estoy excedido, calidad, integralidad, oportunidad y continuidad. La calidad implica calidad técnica por un lado y calidad humana por el otro. No podemos hablar de calidad simplemente porque estén los mejores aparatos, el mejor conocimiento científico. La integralidad es el cuidado integral desde el punto de vista biológico. Todo lo que dijimos de la salud vale para acá, para lo que es la integralidad en el cuidado de la salud. El cuidado tiene que ser continuo y oportuno para hacer una intervención oportuna. Y esto también es el concepto de beneficencia, o sea, de hacer lo mejor posible. Y finalmente, el principio de autonomía, que obviamente Oscar lo mencionó también porque es fundamental para las personas mayores, pero el principio de autonomía se refiere fundamentalmente al respeto por la voluntad de las personas
para tomar decisiones. Ahora bien, si yo quiero respetar la voluntad de las personas para tomar decisiones, primero tengo que respetar a las personas, a la persona. Y ese es el valor de la personalización o humanización, que es que cuando cuidamos la salud debemos comprender y respetar la condición humana, así como los sentimientos, modos de vida, pautas culturales, valores, creencias, etc. Tenemos que respetar a las personas, primero tenemos que respetarlas en toda su condición humana, cultural, etcétera, como es, por ejemplo, a veces tenemos que atender dentro de los servicios de salud a personas de distintas culturas, y tenemos que comprenderlas y respetarlas. Por eso es el valor, la personalización es el valor básico de una medicina humanizada, basada en un reconocimiento antropológico del paciente como sujeto, no como objeto, y es protagonista principal del proceso de salud-enfermedad. Y ahí viene el concepto de humanización de los cuidados. Es el respeto por la persona en todas sus dimensiones, desde la atención primaria o el cuidado primario hasta la última instancia, que es, por ejemplo, las terapias intensivas. Y acá otra vez vuelvo a decir, el tremendo daño, el tremendo agresión que se ha cometido en todo el mundo, y por suerte ahora aquí se ha implementado un protocolo bioético para que los cuidados en las etapas críticas, en el momento crítico y en particular ante la muerte, exista la posibilidad de la asistencia de un familiar. Yo lo dije en la reunión anterior de esta mesa, cuando se hizo el Día de la Violencia contra Personas Mayores, que era necesario tenerlo en cuenta. Bueno, sí, perdón, no te veo, pero ya tengo que ir terminando, ¿no? Sí, ya estás pasadito varios minutos, pero bueno, anda redondeando así. Le redondeo. Para que se cumpla el principio de autonomía, las personas tienen derecho a participar y ser protagonistas. Y esto implica en la relación médico-paciente el consentimiento informado, las directivas médicas anticipadas, que es decir, qué quieren que haga conmigo cuando yo esté en estado a veces inconsciente, la participación de la comunidad en las organizaciones de salud y también el derecho a la distribución del poder entre las generaciones. Esto lo voy a decir muy rápidamente, pero es un libro que escribió mi padre hace muchos años, donde habla de una democracia biológica y una democracia social, la división del poder entre las generaciones, entre las tres generaciones, la joven, la intermedia y la última. Sería largo de hablar esto. Finalmente, la responsabilidad es el último valor ético del principio de autonomía. Que el Estado debe garantizar el derecho al cuidado de la salud de todas las personas, en especial aquellas con mayor vulnerabilidad. Y todos los actores sociales y políticos del sistema de salud deben asumir la responsabilidad en el cumplimiento de estos principios. Y por eso yo en algún momento acuñé esta definición, que la salud de una comunidad es un producto social porque depende de las acciones que realizan los actores sociales y políticos. Que en la Argentina exista desnutrición, que exista, es un poco a veces responsabilidad de lo que hacemos los actores sociales. Bueno, termino con una frase del Papa Francisco: la cultura del descarte, que no solo afecta a pobres y grupos vulnerables, sino también en los ancianos que son sistemáticamente relegados del cuerpo social en el marco de la cultura occidental contemporánea. El anciano juega un rol muy valioso en la sociedad, pues es el testimonio de la memoria colectiva, la presencia viva de las raíces de una cultura, de una tradición. Finalmente, otra vez Quino. Muchas gracias. Gracias, muy buenas las exposiciones, las tres, la verdad que excelente. Parece que daríamos por terminada la jornada, que para mí fue excelente. Los quiero recontra agradecer que hayan estado acá con nosotros. También agradecerle a los chicos de la Secretaría, Nachito, Jimena, Pedro, a todos, que la verdad es que sin ellos no podríamos hacer nada de todo esto, porque yo solamente soy un simple coordinador. Así que les agradezco a todos ustedes y estemos en contacto, no nos perdamos. Yo tengo el celular abierto continuamente, todos los que me conocen saben que me pueden llamar sábado, domingo, cualquier hora. Estemos en contacto, es lo más importante que tenemos.
bueno, solamente agradecerles y esperemos, ahora el 9 nos veremos con Pedro Gargolov, con la mesa de salud mental. Y bueno, y sigamos trabajando entre todos, los necesitamos. Alfredo, perdón, ¿puedo aclarar algo? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, quería aclararles que vamos a subir, sí, un video al canal de YouTube, Personas Mayores UNLP. De todas maneras, cuando esté publicado, vamos a compartir el enlace en Instagram, Facebook y Twitter de la Secretaría y en Facebook de la Mesa de Personas Mayores. Y por supuesto en la página web de la mesa. Estén atentos que vamos a compartir el enlace apenas esté el videito. Muchas gracias. Gracias a vos, Jimé. Le mando un abrazo a la distancia a todos y bueno, como dije hoy, un abrazo al cielo a mi amigo Juan Carlos. Un abrazo. Chau, chau, nos vemos. Juan Carlos Martín.